tal? Muchísimo gusto. Los saluda su amigo Martín Reyes. Pero en esta ocasión voy a explicar el funcionamiento de lo que viene siendo una bobina, un relevador, en lo que vendría siendo control eléctrico. Ya que he estado viendo en algunas situaciones reales donde no se sabe bien el funcionamiento de la misma y, y la utilización en sí y la forma correcta de usarse. Entonces, había visto un caso en donde em, en programación ya lo que vendría siendo así como tipo PLC o ya un control eléctrico un poquito avanzado, utilizaban una salida en la cual, ah, por decir una solenoide, sabemos que en PLC pues las salidas se ponen como si fuera una bobina aquí, así. Entonces pues ya las nomenclaturas tú como output y, y pues le puedes dar muchos usos, ¿no? Más sin embargo, un programa no sabe si esta salida sí es un relevador o es una solenoide o, o es alguna lámpara, algún indicador. Y muchas veces puedes utilizar este indicador y esta lámpara como si fuera una bobina. O sea, tú la nomenclaturas de tal manera que la puedes usar como un contacto. Entonces, bueno, pues aquí le vamos a dar a la forma correcta, ¿no? Pues, ¿en qué lo usamos? Bueno, pues vamos a usarlo en lo más común, que vendría siendo un diagrama neumático, un diagrama electroneumático. Para eso vamos a utilizar una válvula 5.2. Ok, primeramente vamos a explicar por qué es una válvula 5.2 y cómo sé que es una válvula 5.2. Ok. Regularmente en las válvulas tenemos estas vías que están puestas con flechas y tapones, ¿ok? Entonces vamos a hacer esto un poco por acá. Ok, aquí. Regularmente en una válvula vamos a tener que cada flecha lo vamos a dar un valor de 2 y todos los tapones valen 1. Entonces vamos a sumar 2 más 2 4 más 1 5, ¿ok? ¿Cuántas posiciones tiene esta válvula? Cada posición es esta división entre vías. Esta es una posición, esta es otra posición, entonces serían 5 vías, 2 posiciones, ¿vale? Entonces siempre se va a poner 5, 2, o sea que serían las vías, siempre se ponen las vías y las posiciones divididas como si fueran, puestas como si fueran en tipo división, o sea, sería una 5 2. Ay, puse un po, ¿ok? Entonces sería así, 5 2, ¿vale? Entonces, si agarramos esta válvula sería una 4 2. ¿Por qué? Porque solamente tenemos dos flechas en cada una de las posiciones. Serían 2 más 2 4, posiciones 2. Entonces, esta se estaría poniendo como si fuera, esta sería una 4 2, ¿ok? Entonces pues esta sería una 3 2, ¿ok? Si la vamos a cambiar a lo que vendría siendo las tipos de posiciones que tiene. Ok, ok, entonces aquí en esta válvula sería una 5 3. ¿Por qué? Pues porque tenemos 2 4 5 1 2 3 4 5 2 4 5. Entonces esta se va a poner como si fuera una 5 3. ¿Ok? Entonces, vías, vías y posiciones, ¿estamos? Entonces, así es como se está la nomenclatura aquí de lo que viene diciendo las válvulas. Entonces, ah, vamos a hacer esto en acercamiento aquí. Aquí ya borramos esta parte. Entonces, así es como se da la nomenclatura de las válvulas. Ah, alguna otra cosa importante aquí. Bueno, pues eso lo vamos viendo con la marcha con las bobinas, ¿ok? Bueno, el programa que estoy utilizando ahorita es el Festo Fleet Team. Es la versión un poco más antigüita.
pero igual funciona de maravilla. Y pues la ventaja que aquí tenemos es que tenemos todos los elementos. Si conoces algo de control, pues aquí está un poco más fácil identificarlo y ya solo lo seleccionas y lo arrastras. Pero igual vamos a darle con un diagrama sencillo de neumática, ok. Aquí vamos a utilizar un pistón de doble efecto sencillo, ¿sí? Un actuador de doble efecto. Para eso lo vamos a controlar con una válvula 5.2 o se puede controlar con una válvula 4, es la misma, o sea, los dos pueden controlar ese pistón. Regularmente lo más típico en casi en todos los casos utilizan siempre 5.2, pero igual pues, se puede con cualquiera. Al tapón le vamos a poner un escapoteable, ya porque pues es el que eh, pues, regularmente se pone escapoteable en los tapones. Y aquí se generó una segunda vía. Ahora se pone un tapón escapoteable. Bueno, en el tapón se pone escapoteable debido a que si en algún momento quiere, pues no sé, hacer una liberación de presión, pues para que no salga la presión tan fuerte, se pone un escapoteable, que este viene siendo una válvula que está llena de hoyitos. Entonces sería como un silenciador y pues hace que el flujo se distribuya en todo ese tapón y no salga a presión hacia un mismo flujo. Entonces, pues igual aquí en el retorno del aire se pone igual un escapoteable por lo mismo, que ahí siempre tiene retorno de flujo. Y después vamos a poner la válvula estranguladora para controlar la velocidad del pistón, para que se alcance a apreciar un poquito más. Necesitamos la unidad de mantenimiento y la unidad de presión que vendría siendo el compresor, que lo tenemos, aquí está, fuente de alimentación de aire. Okay. Pues conectamos aquí la fuente de alimentación a la unidad de mantenimiento. De la unidad de mantenimiento lo conectamos a lo que vendría siendo la escapoteable, bueno, perdón, escapoteable, la estranguladora, y de la estranguladora a la entrada de la presión en la válvula, ¿ok? Que aquí tendríamos ya nuestro diagrama hecho. Ok, bueno, aquí este diagrama que se hace, pues es un diagrama electroneumático. ¿Por qué? Pues porque tenemos la unidad de fuerza neumática, o sea, la unidad de trabajo, que se va a controlar por un sistema electrónico, ya, sistema eléctrico de control. Se puede hacer también que sea totalmente mecánico, ya sea que sea por botones en las entradas o que en esta parte del pistón tenga unos sensores de límite de presión, de flujo de presión y pues que retornen por lo que vendría siendo pilotaje, pero eso ya lo explico. O sea, hago el electroneumático y genero el neumático igual. Ok, entonces, bueno, pues lo más, lo más ideal, lo más común, pues siempre es que antes de arrancar un diagrama, pues tenemos, digo, de una acción, tenemos que tener un diagrama o una acción de paro, ¿ya? Pues, tenemos que tener un elemento de paro de emergencia. Regularmente el paro de emergencia, lo más común y lo que funciona mejor es que este debe estar fuera de todo el circuito. ¿Por qué? Porque regularmente esto pasa en algunos casos. Cuando estás haciendo un diagrama ya que está muy, muy largo, tienes elementos abajo que se accionan por señales de algunos sensores. Entonces, si tú estás accionando por señales de sensores, es muy regular que este botón ya no te vaya a funcionar más adelante. Entonces, si tú lo pones fuera de todo el circuito como si fuera pues tal cual un botón de paro de emergencia, pues esto ya obviamente sí te ayuda a controlar toda la corriente. ¿Por qué? Porque está fuera de todo, ¿vale? Entonces, de aquí se va a hacer el diagrama de escalera hacia abajo. Y aquí voy a platicar ahorita varios elementos muy, muy interesantes. Entonces, vamos a conectar al menos esto y damos la explicación. Ok. En un diagrama de control eléctrico regularmente siempre se maneja a 24 volts. Es muy raro que se maneje en 110 volts porque como es de control,
se trata de cuidar la integridad de la persona en lo que viene siendo el diagrama de control. Y el diagrama de fuerza pues trae sus otros aditamentos que vendrían siendo guardas de seguridad y algunos otros elementos para la seguridad. Pero en este caso regularmente se utilizan 24 volts. Aquí tenemos dos puntos importantes. Todo el sistema de control, todo lo que sea control, alguna entrada de algún sensor, algo que va a controlar o que va a mandar una señal, tiene que ir del lado izquierdo. O sea, esa es una reglita. Todo lo de control, lado izquierdo, todo lo que es una carga o que consume voltaje tal cual, va del lado derecho. Un sensor no consume voltaje, un sensor solamente genera una señal. No consume voltaje tal cual de que tú digas, bueno, pues si se conecta a 24 volts y está consumiendo cierto wattaje. Sí, porque estás activando internamente pues los elementos que tiene para sensar. Pero en sí no consume, no es una carga es una bobina, una bobina de relevador, un timer, ah, una lámpara, ya un indicador, o sea, una lámpara es una carga. ¿Qué otra cosa es una carga? ¿Qué más podría? Una solenoide es una carga, o sea, todo el elemento que consuma corriente tal cual, es una carga. Entonces, todo eso va a ir del lado derecho y todo lo que sea una señal, todo lo que mande una señal va a ir del lado izquierdo. ¿Qué es lo que puede mandar una señal? Pues la señal ya del contacto de un sensor, un botón, ah, un, un contacto de un relevador, o sea, todo eso es una señal. ¿Por qué? Porque un contacto no te está consumiendo carga, solamente te está generando un flujo de voltaje de corriente eh, a través de haber energizado una carga. Entonces, todo lo que son señales va a ir del lado izquierdo. ¿Ok? Entonces, ya. Aquí tenemos pues una bobina de relevador. Las bobinas de relevador pues tienen ahí una característica muy buena, mira. Ah, bueno, estos elementos en lo que nos ayudan es a controlar elementos de fuerza que no se pueden conectar directamente a un circuito. ¿Cómo está esto? Ok. Un relevador cuenta con varios contactos. No lo van a entender así. Vamos a dar un pequeño cambio aquí de pantalla para explicar esa parte. Ok. Entonces, vamos a explicarlo aquí. Vamos a borrar este. Y vamos a explicarlo un poquito más gráfico con una foto. Entonces, vamos a hacer aquí un cambio de escena. Ok. Aquí tenemos lo que es una bobina, ¿ya? Esto es un relevador, esto es un relevador. Tenemos lo que viene siendo la bobina, por eso a un relevador se le nombra regularmente relay, bobina. Utiliza bobina porque pues tenemos una bobina, ¿no? Que es la que genera el campo electromagnético. Pues tenemos el núcleo, ¿no? Es el núcleo de la bobina y la bobina en sí, ¿ya? La armadura y pues tenemos aquí lo que vienen siendo los contactos. En esta parte tenemos las terminales de la bobina, lo que viene siendo lo que energiza o sea, lo que es la carga en la bobina, ¿ok? En sí, que estos vendrían siendo estos dos, ¿ya? Estos dos es, es la bobina en sí, que pues debes de conectar uno a 24 y uno a 0 volts, que lo tenemos de este lado, 24 y 0 volts, ¿ya? Entonces, de este lado tenemos los contactos, son, en este caso pues regularmente tenemos de 2 de 3 o de 4, ahí está de uno. En este caso vamos a imaginar que son de 4 contactos continuos, todos tienen la misma forma. Tenemos el normally close. Este normally close, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Pues que su estado natural, aunque el relevador esté apagado, este está cerrado. ¿Por qué? Este es el contacto, ¿ya? Este es el contacto común, ¿sí? Este es el contacto común. A este es el que tú le vas a agregar voltaje. Este es el que lleva el voltaje. Este es el contacto normalmente cerrado. El que aunque la bobina esté apagado, está conectado en este punto porque es normalmente, o sea, normalmente sí está, es normalmente cerrado. Este es un normalmente abierto. De igual manera, su estado original de reposo, sin que este esté funcionando,
es estar abierto el contacto. ¿Qué pasa aquí? Que cuando se energiza la bobina, este núcleo se tiende a generar que es magnético. O sea, este núcleo ya se vuelve un electroimán que hace, jala esta armadura, la jala hacia abajo, haciendo que se despegue el contacto común, ¿sí? Despegando el contacto común y impulsándolo hacia el contacto normalmente abierto. Entonces, ¿qué es lo que hace un relevador? Un relevador cambia el estado del contacto y nos sirve para controlar, dependiendo de lo que queramos hacer con estos contactos, con el estado que estamos teniendo. El contacto normalmente cerrado, cuando se energice la bobina, va a cambiar de estado de cerrado a abierto y el abierto a cerrado. ¿Cómo funcionaría esto? Ok, no tiene voltaje ahorita el relevador, y si yo conecto aquí 24 voltios y aquí conecto una lámpara y después de la lámpara conecto 0 volts, el voltaje va a pasar por aquí, va a pasar por aquí, se va a conectar a la lámpara. Una vez que esté conectado a la lámpara, si de la lámpara 0 volts, y va a encender, ¿ok? Eso está algo básico. Ok, la lámpara está encendida en todo momento. Cuando yo prendo el relevador, o sea que se energiza, este contacto se tiende a ir para acá y se abre la lámpara. O sea, aquí tengo el común, los 24, ya no hay conexión hacia la lámpara, ahora se conecta hacia este lado. Y si este lado yo tengo conectada una lámpara, igual va a encender, se apagaría una y prende la otra. ¿Ok? ¿Cómo sería esto? Ok, vamos a explicarlo acá con los contactos. Ok, aquí tenemos los contactos, tenemos los de la bobina, ¿sí? Ya que aquí está fácil identificarlo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la carga, los dos conexiones de la carga, ¿ya? Y tenemos nuestro contacto común. El contacto común aquí, en este caso, viene siendo el 9, el 10, el 11 y el 12. ¿Por qué? Porque es el elemento que está moviéndose y está seleccionando entre el 1 y el 5. Si nosotros seleccionamos, si ponemos el 1 como común, porque es el que está conectado, cuando funciona el relevador no va a hacer nada. ¿Por qué? Porque hasta aquí llegó el voltaje. Entonces, cuando el relevador se acciona, cambia este selector del 9 al 5. Pero hasta aquí está el voltaje. O sea, aquí en el 1 está el voltaje y de ahí no se va a mover. Por eso tiene que ser el común el 9, 10, 11 y 12. Y es muy fácil identificarlo porque es el que tiene el bastoncito, como quien dice, de dónde se está seleccionando. Entre contacto normalmente cerrado y abierto. Ok, aquí se muestra mejor. Tenemos en estado de reposo está el relevador conectado al normalmente cerrado, ¿ya? Está todo en conmutación, está conectado, hay flujo de voltaje aquí. Encendemos la bobina y ahora este selector del 9 cambia al 5, desconectando el que ya estaba, que es normalmente cerrado, y se va al que es normalmente abierto, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos de este lado.